esta película se va a estrenar en Cines Village, en donde está el shopping de Guaymallén. Empieza el día 5 hasta el día 11 y bueno, la película, el título es Hare Krishna, mundialmente conocido ese movimiento como Hare Krishna. Suele verse en películas y en filmes siempre que son la gente que va de naranja repartiendo libros y flores y bueno, básicamente relata la historia de cómo empezó este movimiento aquí en Sudamérica. La película habla de Srila Prabhupada, que fue el swami que trajo toda esta cultura a Occidente. Srila Prabhupada viajó en los años 65 en un barco que se llamaba Yaladuta. Era un barco carguero y tenía un solo camarote donde venía él. Él venía nada más que con 40 rupees y $20 de unos libros que vendió mientras que viajaba en el barco. Y con eso comenzó este movimiento, que es el movimiento Hare Krishna. Los devotos Hare Krishna siempre estamos cantando un mantra, que es el mantra que todos conocen a veces por Hare Krishna. Es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este mantra está compuesto por 3 palabras combinadas: Hare, Krishna y Rama. Krishna y Rama son distintos nombres de Dios, como puede ser Jehová, Alá. Es un nombre que tiene que le da una característica a una cualidad, ¿sí? Y la otra palabra que tenemos es Hare, que es la potencia interna de Dios. Entonces, bueno, es un llamado a Dios, a la potencia interna de Dios, pidiéndole su servicio. Este mantra, bueno, es el mantra, y toda esta cultura la trajo Srila Prabhupada en los años 65 y formó todo el movimiento. Empezó en Nueva York, llegó a Boston y después empezó en Nueva York el movimiento. Y bueno, con eso solo y la ayuda de unas pocas personas comenzó este movimiento, que ahora está en todo el mundo, con templos por todo el mundo. Y bueno, queríamos invitarlos a que puedan venir a ver y conocer un poquito más de lo que es la conciencia de Krishna, y que puedan disfrutar ahora en Village esta película del 5 al 11. Cuando uno habla de la conciencia de Krishna, es conciencia de Dios, o sea, es estar las 24 horas de día consciente de Dios, consciente que Dios nos da todo, absolutamente todo, que Él no necesita nada, pero en realidad hay algo que sí necesita, es que nosotros volvamos a Él. Y para hacerlo, nuestro método es el canto de Hare Krishna y servir a los demás, servir a sus devotos, sirviendo. O sea, realmente creo que el secreto es el servicio, ¿sí? Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Básicamente es la felicidad, eso, servir, servicio. Por eso nosotros hablamos de servicio devocional. Servicio devocional es servir a sus devotos y de esa manera servir a Dios, ¿no? Es como dijo Jesucristo en la Biblia, también lo dijo. Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Nosotros, siendo conscientes de Krishna, podemos ser buenos musulmanes, buenos cristianos, porque básicamente los principios son los mismos. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí está el servicio. No mentir, nosotros también hablamos de veracidad. Bueno, los mismos principios, los 10 mandamientos, uno los sigue perfectamente. Así que no hay mucha diferencia. Lo que marca esta película es cómo se inicia este movimiento y cómo guiar a la gente a que uno tenga no solo el día domingo, no solo el día sábado, sino desde que uno se levanta, es ser consciente de Krishna, ser consciente de Dios. Él quería divulgar esto y bueno, él venía con un cofre, una caja llena de libros que había traducido. Su maestro espiritual le dio la instrucción de que tenía que difundir la conciencia de Krishna en Occidente. Entonces, bueno, como él había estado en un colegio secundario donde las clases eran en inglés, aprendió inglés, así que ya en India ya estaba traduciendo todos estos libros, toda esta filosofía. Y bueno, en India consiguió un pasaje, como les decía, en ese camarote. Él llegó, tenía una familia india que él estuvo ahí los primeros días. Después se fue en un departamentito muy pequeño, con una persona que estaba totalmente mal, así con droga. Acuérdense que era una época en que en el movimiento hippie estaba furor.
y esta persona vivía drogada, y bueno, pero él era el único lugarcito que tenía, compartía la habitación con esta persona. Hasta que un día se puso muy loco y huyó de ahí, y bueno, lo ubicaron después con otra persona y le alquilaron un lugarcito pequeño que se llama una tienda que decía Regalos Incomparables. Y ahí estuvo en ese lugarcito, juntaron entre todas las personas ¿qué pasa? Él en el lugar ese chiquito que estaba daba clases, difundía esto, cocinaba. Hay historias muy bonitas de cómo les enseñaba a cocinar. Inclusive tenía una ollita donde tenía como distintos niveles, entonces él hacía todas las preparaciones, las hacía en una sola olla. Y bueno, experto cocinero. Ahí de esta gente que estuvo con él ahí en el principio, le ayudó a alquilar este lugar. Y bueno, ahí comenzó el movimiento. Iban a un parque muy conocido, no me sale ahora el nombre en este momento. Y en ese parque se ponían a cantar horas y horas. Él llegó, en ese momento la música era algo fundamental. Eran las drogas, las mujeres, y dentro de todo eso estaba la meditación, la música. Entonces, bueno, él llegó a través de la música a compartir con toda esta gente. Y bueno, ahí comienza este movimiento, y bueno, logró después ya tener un templo y cientos de templos en todo el mundo. De ahí empezó a viajar idas y venidas, y lo hizo solo porque bueno, no tuvo pidió ayuda en India, pero lamentablemente los hermanos espirituales de él no se la dieron. Entonces yo creo que no tenían fe de lo que podía llegar a ser, ¿no? Bueno, recordamos entonces cuándo se estrena la película para que la gente pueda verla. Bueno, el estreno es el próximo jueves 5 hasta el día 11 en Village, sería en los cines que están ubicadas en el shopping de Guaymallén. Y bueno, esperamos que toda la gente pueda asistir. Es una manera de ver el contacto con Dios y la conexión con Dios. Es abrir como un poquito la mente y ver que hay otras maneras también para conectarse con Dios sin dejar, ¿no?, de lado, como decíamos recién, la propia fe cristiana o musulmana. Es simplemente tener la posibilidad de abrir un poquito la mente y ver que uno puede ser consciente de Dios las 24 horas del día.